¿Quiénes no trabajan como developers, pero saben qué es eso, qué es programación, qué es desarrollo? Súper bien. ¿Quiénes Python, JavaScript, desarrollo web? Súper. ¿Y quién es más como por, no sé, lado mobile, machine learning? Machine learning, súper bien, excelente. Bueno, hace días me estaba contando Erika, hola Erika, que están viendo un problema muy grande en las live coding interviews durante los procesos de selección en las empresas, y creo que este tema no es desconocido. Básicamente todos nos ponemos muy nerviosos cuando nos hacen una prueba, tenemos que escribir código en vivo y tenemos que mostrar que sabemos, y esa presión de tener a una persona ahí mirándonos y juzgándonos, por así decirlo, hace que no hagamos nada, básicamente. Entonces, yo no sufro de eso. Entonces voy a mostrarles algunos tips que yo sigo. Bueno, sí sufría mucho de eso, pero básicamente lo que hice fue crear un esquema que me funcionara a mí, y pues hoy vengo a compartirlo con ustedes. Estoy muy contenta porque esta charla es muy especial, porque hace tiempos no hago una charla. Pues me presento, soy Linda Gutiérrez. Soy Senior Full Stack Engineer, y pues también he trabajado con comunidades. No sé si ustedes conozcan Women Who Code. Esa comunidad es una comunidad que abrimos con mucho amor aquí en Medellín hace muchos años, y pues ahora estamos reconstruyéndonos porque ya la comunidad básicamente tuvo una transformación, así que todavía estamos trabajando para volver con muchas más cosas. Entonces, esto es básicamente todo lo que les voy a contar en la charla de hoy. Primero vamos a hablar un poquitico de los principios de las entrevistas, más o menos cómo están conformadas las entrevistas en la mayoría de startups en las que yo he participado en esos procesos de selección. Esto es un esquema que se sigue pues muy seguido. Después vamos a entrar en materia con los live coding interviews, y ahí vamos a hablar sobre mi coding framework, el que yo diseñé para mí, que me sirve a mí y que también les puede servir a ustedes. Después vamos a hablar sobre unos common challenges, como cosas, problemitas o challenges que básicamente muchas de las empresas están presentándole a sus candidatos. Y al final voy a dar unos code samples que van a ser en JavaScript, pero la idea no es que entiendan JavaScript ni entiendan todo el código, sino que entiendan el punto de por qué los entrevistadores pusieron ese live coding interview. Al final unas recomendaciones generales y una parte de preguntas, pero siéntanse libres de alzar la mano y preguntarme en cualquier momento, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, voy a leerles este quote que es como mi mantra personal. ¿Listo? You are never going to be fully ready. You are never going to be fully excellent at everything. You are going to learn as you go, but you have to start. You have to get in the game to actually play. Ese es mi mantra, no solamente para mi carrera profesional, sino para todo. Para todo, para todo. Yo también me dedico a bailar, y yo era una de las que al final de la coreografía las profesoras decían, hey, salgan a hacer la entrevista, salgan a hacer la coreografía, y yo como no, me da miedo. Hasta que un día dije, no, tengo que salir, y me equivoqué y me caí y todo, y ya después, todo bien. Ya ahora sí hago las coreografías un poquito mejor. Ahora, ¿yo por qué les comparto este mantra que yo tengo? Porque yo siento que la vida uno tiene que tomársela menos en serio. La vida es para vivirla, para disfrutársela, para estar bien. Y nos tomamos la vida tan en serio que nos preocupamos, que si nos rechazan lloramos, porque no hay necesidad. La vida, para mí, la vida es un playground, y las entrevistas también lo son. Entonces tenemos que aprender cómo jugar este juego de las entrevistas, porque son un juego. Las entrevistas son un juego. Usted vaya y usted está jugando con su interviewer. Básicamente estás interactuando. ¿Y cuál es el premio final? Pasar. Tú tienes que imaginarte que estás, no sé, rescatando. ¿Alguien ha jugado videojuegos? Need for Speed. Uf, me encanta Need for Speed, wow.
Yo soy ahí manejando en el carro hasta que llego al final de... Así mismo son las entrevistas, y si normal, y si no pase, pues no pasa y no pasa nada. Entonces mi invitación con ese quote es que se tomen la vida menos en serio, que se relajen, listo. Ahora, vamos a hablar de los principios de las entrevistas, y básicamente es lo que nos estaba contando, ay, se me olvidó el nombre de la compañera ahorita, Laura, lo que nos contaba Laura. Básicamente, las entrevistas están diseñadas para conocerte, no solamente como profesional, también para conocerte como persona. Y de hecho, hay veces, muchas ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, es mucho más importante lo que tú demuestres en la entrevista, que es tu persona, a lo que es tu profesional. Yo tengo compañeros muy, muy tesos, pero con el ego muy, muy arriba. Compañeros que son súper tesos, pero que no pueden escuchar un feedback de otro compañero porque ahí mismo, feedback, si yo soy perfecto, feedback no. ¿Y qué está pasando con esos compañeros? Que no los están aceptando. A mí me sorprendió mucho que yo apliqué hace mucho tiempo a una startup junto con un compañero que fue mi mentor, y ese muchacho para mí es lo más teso del mundo, él me enseñó muchas cosas y pasé yo. Y yo como, yo, o sea, yo, y no pasó él. Pero fue por cuestión de actitud, de que consideraron que yo era más fit en el tema cultural que ese compañero. Eso es una cosa muy importante, para que tampoco piensen que es solamente lo que ustedes saben y sus skills técnicos, también es lo que es usted. ¿Listo? Esa parte también se nos olvida. Cuando estamos en una entrevista, estamos enfrente de otra persona que también tiene sentimientos. Suelen mostrarse como, no me importas, pero la verdad es que yo me he encontrado últimamente con personas que también están nerviosas cuando me están entrevistando. Y yo como, bueno, súper bien, pues. También entienden que yo esté nerviosa porque ellos también han estado en ese lugar en el que yo estoy, de estar siendo entrevistados. Entonces también comprenden si, por ejemplo, yo estoy haciendo el código y a mí se me olvida algo y yo digo, ¿cómo es esto? No, se me olvidó, me bloqueé, y tienden a ayudarte. Entonces no estás compitiendo o no estás against your interviewer, estás ahí aprendiendo, viendo tu proceso, y la persona que tienes enfrente también es una persona que se puede equivocar. De hecho, me gustaría mucho dar una charla sobre cómo hacer entrevistas, porque hay entrevistadores que son, no sé, para mí hay una forma correcta de hacer entrevistas, pero bueno, eso es otro tema. Continuamos y vamos a pasar a responder estas preguntas que son súper importantes. Uy, no, pero es que no, spoiler. ¿Cómo no estar nervioso en una live coding interview? Siguiente. Ya, siempre vas a estar nervioso. Ay. Ahora, hay una pregunta que es un poco más inteligente. How to manage nerves in a live coding interview. Si vas a estar nervioso, pues por lo menos tienes que conocerte y saber cómo manejar esos nervios. ¿Listo? La respuesta, jaja. Know your stuff. Si tú sabes lo que estás haciendo y sabes por qué estás ahí, lo más probable es que no tengas tantos nervios. Sí puedes estar nervioso o nerviosa, pero no estás tan nervioso como para paralizarte. Know your stuff. Y yo siempre digo eso porque últimamente hizo muchas charlas en las que dicen como no, son súper friendly, como ay no, ve allá, inténtalo y todo, pero yo digo, sí, ve, inténtalo y hazlo, pero también prepárense. ¿Sí me hago entender? Porque si usted va a presentar una entrevista en mi caso voy a poner mi ejemplo, para una posición full stack y usted no sabe cómo crear un endpoint, amiguis,
¿Sí me hago entender? Obviamente te dicen, ay, ve, vamos a crear un endpoint, HTTP, una RESTful API, y tú vas a decir, RESTful. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, tienes que ir y presentarte y tener coraje y hacerlo, pero también tienes que prepararte. ¿Listo? Obviamente no es solamente saber, también uno puede que sepa y estar muy nervioso. Entonces, hay más, pero ahorita se los voy a compartir. Vamos a volver a este slide después. Otra pregunta, ¿cómo pasar siempre, siempre, siempre? ¿Cómo obtener siempre el trabajo al que estoy aplicando? La respuesta, ja. Así usted sea el más teso del mundo. ¿Por qué? Por lo que nos estaban comentando ahorita. Ay, no, el cliente nos dijo que no. Ya la posición se cerró. Ah, no, es que hay otro candidato que era mejor fit que tú. Hay muchas, muchas cosas. Usted puede ser el profesional más teso, súper bien, pero no siempre vas a obtener el trabajo listo. Es tema de tiempo, es tema de proyecto, es tema de presupuesto, son muchas cosas que no tienen que ver con usted. Listo, entonces no se pongan mal porque los rechazan. Ahora, esta pregunta es un poco más inteligente. How to have better chances of getting the job I'm applying for? ¿Cómo mejorar mis posibilidades? ¿Cierto? La respuesta, know your stuff. Esa es una de las partes. Hay otra parte, que es lo que les mencionaba ahorita, tema de tiempo. Si ustedes ven una vacante, lo que decía la compañera es que me pareció una maravillosa presentación. Si ustedes ven la vacante, no esperen a que sea el deadline de la vacante, preséntense rápido. Y no solamente envíen su hoja de vida al enlace o en donde sea, también spamen a la persona que la publicó, como, hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, por si te interesa, y bueno, y ahí estás mejorando los chances, o bueno, la oportunidad pues va agarrando más forma, de hecho te tienen más en cuenta, recuerdan tu nombre, así que esa es una de las cosas más importantes, pero para mí siempre, y yo siempre voy a irme a este punto de saber. Muchachos, es muy importante que entendamos la importancia, valga la redundancia, de ser profesionales. ¿Listo? De realmente saber qué estamos haciendo, de conocer nuestro lenguaje de programación, de conocer lo que se puede hacer con ese lenguaje, las limitaciones, y después de eso, lo demás viene naturalmente. ¿Listo? Continuemos. Eso es muy importante, saber, pero hay otra cosa que también es demasiado importante, incluso más importante. Tienes que saber mostrar que sabes, porque yo he conocido a genios que se les dificulta comunicarse, comunicar sus ideas. Así que es muy importante que trabajen en cómo comunicarse y cómo hacerles saber a las personas que los están escuchando las cosas que ustedes saben. Así que, sí, tienes que saber de lo que estás hablando y tienes que saber cómo mostrar de lo que estás hablando. Continuemos. Creo que en muchas ocasiones, ¿quién aquí se ha presentado ya a Live Coding Interviews? Y han pasado, a veces sí, hay veces no, sí. Hay veces sí, hay veces no. Yo creo que una de las principales causas de los nervios y de que no nos vaya bien en las entrevistas, en los procesos, es no conocer todo este proceso que se lleva que se lleva a cabo para usted poder pasar a esa empresa. Uno va y presenta la hoja de vida y sí, hay muchas cosas que suceden y muchos pasos que llevo a seguir antes de que me den una oferta. Y cuando yo voy y mando mi hoja de vida así como de la nada y yo estoy esperando y no sé qué va a pasar, entonces eso genera más ansiedad y genera más indisposición en mí. Así que saber eso y tener claro cómo funcionan esos procesos
es importante. Yo creo que todos hemos tenido esta entrevista de First Approach, como de quién eres, tu background, todo eso, ¿cierto? Está la Technical Interview, está el Code Challenge o el Live Coding Interview, después está una Architecture Interview y después está una Cultural Fit. A todos nos han llevado por esos pasos, más o menos. Sí, cierto que sí. Hay uno que me parece muy interesante y es el Architecture Interview. Uf, demasiado genial. ¿Alguien ha estado en un Architecture Interview y ha sobrevivido? Sí. ¿Alguien que nos quiera contar su testimonio? ¿O nadie se anima? No. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué te preguntaron? ¿Y cómo sobreviviste? Bueno, la última que estuve que era así es la de mi actual trabajo, al cual fue muy curioso porque yo me presenté como desarrollador senior y resulté siendo technical lead, sin saberlo, en esa posición. Entonces, se dio el Life Challenge, salió todo bien, luego voy a esa entrevista de Architecture y era un arquitecto y como el líder de toda esa área, y estaban los dos sentados de lo más casual, como en un parque o algo así, y empezaron a lanzarme preguntas sobre escenarios de la vida real de un technical lead. Afortunadamente, a mí me gusta como involucrarme en los procesos y todo lo que ocurre no solo con desarrollo, solo para saber cómo funciona. Entonces me planteaban situaciones tipo, bueno, y si hay un deadline y por X o Y razón no se cumple, o si, no sé, salimos a producción y eso se cae, ¿cómo lo mitigas? Si alguien en tu equipo no está teniendo la calidad suficiente, ¿cómo lo haces? Y sí, todo el proceso fue orientado hacia liderazgo, pero eran más situaciones de la vida real que a veces son difíciles de confrontar con otros compañeros, específicamente para esa, porque iba a entrar a la posición de líder, pero yo no sabía. Entonces, al final de la entrevista les hice como, pues yo pensé que iba a ser más sobre arquitectura en general, hacia lo más técnico. Y ellos como que, bueno, ok, vamos a preguntarte eso también. Y nos sentimos muy cómodos en la conversación, que inicialmente iba a ser como 45 minutos y fue como hora y media, pero fue más conversación que una entrevista como tal. Eso es como que es algo que también suma puntos en cualquier proceso. Entonces, por ejemplo, yo en las entrevistas, si de fondo puedo tener, no sé, me gustan mucho los funcos, entonces que se vean mis funcos. No cosas que distraigan completamente, pero cosas que generen recordación. No sé, antes me pintaba el cabello y cosas así, entonces, la chica del cabello de tal color. Y ese tipo de cosas me ayudaron durante todo ese proceso. Ahora ya no tengo el cabello de colores, pero el tratar de que la conversación fuera fluida, más como un par que con alguien que te va a juzgar, creo que también hizo que a ellos les diera confianza para poder ubicarme en esa posición de liderazgo. Wow. Y pasaste. Bueno, yo pregunto esto porque para mí fue muy nuevo, por ejemplo, cuando comenzaron a hacer el Architecture Interview, y muchas gracias por el aporte. Básicamente, cuando usted pasa una entrevista técnica, yo no sé si aquí hay personas que dicen como, ay, pero ¿por qué preguntan eso? No, ¿por qué preguntan sobre Solid y cosas así? Y a mí me parece que debe haber como cierta profundidad, ¿cierto? Como que no tienen que profundizar demasiado en la limpieza del código, así como teóricamente hablando. Pero si, por ejemplo, tú eres un desarrollador JavaScript y no sabes qué es un closure, yo como, ¿qué? Tú si eres desarrollador JavaScript, o que te pregunten, tú eres desarrollador Python, y que te digan, ay, ¿qué tipo de lenguaje es Python? ¿Qué tipo de lenguaje es Python? ¿Es qué? Muchachos, están muy suaves. Suave. Tipado dinámico. Pero ¿qué tipo de lenguaje es Python? Es un lenguaje multiparadigma. ¿Cierto?
Como, ¿qué tipo de lenguaje es Java? Por allí, Golang, había alguien que decía que Golang súper bien, o Clojure. Si uno no sabe si su lenguaje es funcional o si su lenguaje es orientado a objetos o si es multiparadigma, ya para mí eso ya es preocupante, ¿no? Uno tiene que saber como unas basecitas, ¿sí o qué? Entonces, no subestimen la importancia del conocimiento teórico. ¿Listo? El conocimiento teórico es importante. Cuando uno lo lleva a la práctica es mucho más importante. ¿Listo? Entonces, en estas technical interviews, por lo general, suelen cortar muchas cabezas porque por preguntas que son muy básicas, que uno no las tiene claras porque uno no piensa que son tan importantes. Como que, ay, yo ya desarrollo una API, yo ya desarrollo cualquier dashboard que me pongan en React, ¿yo para qué voy a saber qué es eso? A mí lo que me pongan a hacer, yo ya lo hago. Pero entonces, cuando le preguntan esas cosas, muere. Entonces, la importancia del conocimiento teórico, no la subestimen, es importante. En esta parte del Code Challenge, ya el Code Challenge como que ya no está tan de moda por toda lo de inteligencia artificial. Yo no le hice a la inteligencia artificial que le haga un proyecto y como que más o menos le da ahí un boilerplate, algo funcional, entonces ya como que pasó de moda, ya están más como las live coding interviews que vamos a eso. Y la architecture interview les voy a contar más o menos cómo ha sido mi experiencia. En las architecture interviews lo que usted se va a encontrar es que le ponen un sistema y usted tiene que dibujar los componentes de ese sistema para que ese sistema funcione. Si es una aplicación full stack, tiene que decir, bueno, yo para ese sistema construiría una API RESTful o una API GraphQL. ¿Y por qué? Sí o qué. Haría estos 3 endpoints y después aquí, en mi frontend haría, en mi cliente sería un cliente, no sé, lo escribiría puede ser en React o en Vue o en Angular o cualquier framework que ustedes utilicen, y haría un formulario que se comunicaría con este endpoint y después bla, 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 ¿cierto? Eso es arquitectura. Ay, ¿que dónde montaría eso? No sé, utilizaría unos servicios de AWS o de Azure y ya uno comienza como a dibujar todo el esquema del sistema. Y al final usted queda con una arquitectura de su sistema y listo. Ya la persona que lo está entrevistando dirá como sí o no o ya. Y después está el cultural fit, que básicamente es como, el orden puede variar, pero básicamente es uno reunirse con la gente con la que va a trabajar y mirar si se entienden, si todo fluye, y si sí, pues lo más probable es que después de todas estas etapas usted quede contratado. Listo. Ahora vamos a profundizar un poquito en las live coding interviews, que para eso vinimos. Entonces, pues sí, están diseñadas para mirar cuáles son tus niveles técnicos o en qué nivel técnico estás. Pero no solamente eso, al entrevistador, yo también he hecho entrevistas, he trabajado como interviewer y no solamente es que resuelva el reto y su nivel técnico, también es cómo afronta el problema que le están poniendo. Y me gustaba mucho el ejemplo que ponía, ¿cómo es que te llamas? Valentina. Sobre que ella sabía que se ponía muy nerviosa si había VS Code y comenzaba a escribir código en vivo, así que ella encontró su sistema y fue con ese sistema y triunfó. Así que, ¿qué dijo? Para mí, ¿qué fue lo que dijo la persona que la estaba entrevistando? Parce, exacto, ella resuelve. Ella resolvió y pasa, eso es todo. Entonces, no se trata de que tú siempre sepas todo, sino de tú cómo manejas la situación de no saber todo o de ponerte nerviosa o nervioso. Básicamente se trata de qué tanto control tienes sobre esa situación. Y ahora sí, voy a contarles sobre mi coding framework. Cuando a mí me llaman a una live coding interview, yo ya tengo muy claro lo que yo voy a hacer para no ponerme nerviosa. ¿Listo?
Y eso es lo que yo hago, son 3 simples pasos que los sigo ahí y ya, no hago nada más. El primero, planeo mi código. Cuando me dicen, ¿cómo tienes que hacer esto? Yo comienzo a planear mi código. Después, cuando yo tengo un plan muy sólido, bueno, no muy sólido, pero que me gusta y que yo digo, hey, yo puedo ir con esto, solamente en ese momento comienzo a escribir código. Yo no comienzo a escribir código de una, porque ahí muero. Me pongo nerviosa, no hago nada. Yo sé que yo soy así. Entonces, si yo no hago esto y escribo el 1, 2, 3 que tengo que hacer en el código, no lo escribo. Después, cuando yo ya hice esta planeación, escribí un codiguito que funciona más o menos, comienzo a explicarlo y a mejorarlo, a iterar sobre esto. A iterar hasta que llegue, devolvis, hasta que llegue a un punto en que yo ya digo, este es el código que voy a presentar. Esos 3 simples pasos, listo. Ahora vamos a profundizar en cada uno, listo. Primero, cuando usted planea su código, usted tiene que saber si usted entendió lo que le dijeron que tenía que hacer. Yo un día le dije a un muchacho, bueno, muchacho, ¿quién conoce ese problema de FizzBuzz? Es el más básico, y como era para una posición junior, entonces yo le dije que hiciéramos un FizzBuzz. Entonces, el muchacho no entendió nada, se puso a dividir, a hacer sumas, restas, y yo, pero muchacho, pregúnteme, y después hace el código. Entonces, repita lo que le dijeron, así esté ahí, usted dice, bueno, lo que tengo que hacer es esto, y yo no sé por qué, pero eso hace que su cerebro, esa repetición, hace que su cerebro como que se calme. Yo no sé por qué, pero a mí me funciona. Yo digo, me dicen, como Linda, tienes que lavar los trastes. Y yo como, o sea que tengo que lavar los trastes. ¿Sí o qué? Y funciona. Segundo, ask clarifying questions. Pregunte lo que no entiende. Listo. No le dé pena, pregunte todo. De hecho, es mejor que pregunte a que no pregunte, porque uno dice, ¿cómo es? Si pregunto se va a dar cuenta que no sé, y si no pregunta, pues se va a dar cuenta que no sabe. Entonces, mejor pregunte. Y cuando usted pregunta, no solamente está diciéndole al entrevistador que usted no sabe, sino que está diciéndole al entrevistador que usted está tratando de entender, que hay un proceso mental que usted está desarrollando, y eso es muy importante. Y después, dele al entrevistador ejemplos de entradas y salidas del programa para saber si sí entendió completamente el ejercicio que le propusieron. ¿Sí o qué? Ese es mi primer paso. ¿Dudas? No. Eso es lo que yo siempre hago. Siempre, nunca me lo salto. Y mientras estoy haciendo esto, ¿yo cómo hablo? Así. O sea, despaciecito. Y eso me funciona. Yo no sé por qué, pero eso hace que los nervios como que se vayan. Y yo como, ok, entonces esto, así despaciecito. Continuamos. Cuando yo siento que yo ya comprendí totalmente el problema, todavía hace parte de mi plan Your Code, entonces, ¿qué hago? Empiezo a pensar paso por paso cómo solucionarlo, ¿sí o qué? Porque ya lo entendí. Ya solamente me falta pensar en la solución. ¿Qué más hago? Pienso en la solución más estúpida, la más fácil, la que primero me llegue a la mente. ¿Cómo optimizaría? Si yo no me hable de optimización, yo le digo al entrevistador, no, optimización para otra entrevista. Bueno, continuamos. Y también empiezo a hacer un brainstorming. No solamente pienso en una solución, pienso en varias, como, si yo hago esto así, y le digo al entrevistador, más o menos como si estuviera conversando con ellos, como una conversación informal. Eso también me hace relajar. Y yo les hablo así, como yo hablo. No soy ahí como, ay, no, sino que yo hablo así, como yo siempre hablo, como, yo haría esto, pero si hago esto, de pronto aquí habría un problema. Y pienso así en voz alta, ¿listo? Siguiente.
Ya entramos a la parte de escribir el código. Esta es la más interesante de todas, muchachos. Continuemos. Primero, cuando comienzo a escribir el código, yo por lo general no me acuerdo nunca de nada. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo me quedo como ahí súper paralizada en un punto que no sé cómo hacer, no me puedo quedar ahí porque tengo una hora para hacer el código, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Escribo un to-do, como aquí, verificar tal cosa y sigo con lo demás. Sigo hasta que lo termine. Yo hablo mientras escribo el código. Hay gente que se pone muy nerviosa haciendo eso, pero a mí me funciona. ¿Por qué? Porque el entrevistador comienza a prestarle atención a lo que yo estoy haciendo y comienza como a hacer parte de la entrevista. Yo odio las entrevistas en las que el entrevistador está por allá haciendo otra cosa mientras yo estoy acá haciendo mi código y al final yo le muestro, no. A mí me gusta que esté pendiente de mí. Así que yo hablo mientras escribo el código, listo. Y cuando voy escribiendo código, yo voy preguntándole cosas como, ¿será que pongo este if aquí o aquí arriba? Y él como que naturalmente me responde y yo, voy goleando. Ya me regaló alguna respuesta, ¿cierto? Yo sigo. Y después yo le digo al interviewer todo con lo que yo esté teniendo dudas. Como, parce, ¿cómo es que era esto? Así. Y él como que, ¿qué tal si pones esto así? Y comenzamos a hacer como básicamente un pair programming session. ¿Y por qué? Porque yo lo llevé a hacer eso conmigo. Ay, eso sonó todo raro. Pero básicamente esa es la dinámica que yo propongo en las entrevistas y cuando no sucede me pongo un poco más nerviosa, pero igual trato como de apegarme a mi framework. Entonces, sigamos. Llegó la parte de explicar el código, que ese es mi tercer paso. Pero hay este quote de Albert Einstein que dice que si tú no puedes explicarlo de manera simple, entonces tú no lo entiendes del todo. Y yo soy totalmente de acuerdo. Así que trata de encontrar una solución que tú entiendas. Y por eso también estoy más o menos en contra de que nuestros algoritmos los haga la inteligencia artificial y todo eso, porque nosotros, como ingenieros, debemos entender el código que se está ejecutando para cualquier programa que estamos haciendo. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante para la próxima etapa, que es explicar qué fue lo que hicimos, que es básicamente explicar cuál fue nuestra solución. Entonces, aquí en esta parte de explicar mi solución, se trata de que muestres que tú confías en la solución que tú escribiste. Y aquí es mucho un tema de confianza, porque cuando tú comienzas a decir como, ay, bueno, sí, este código funciona más o menos. Otra posible, mejor forma de decirlo es como, hay algunos casos que no van a funcionar acá, que no tuve en cuenta. Listo. La manera como uno narra las cosas cambia totalmente el sentido de todo. Listo. Usted puede decir como, ay, parce, es que yo no sé nada. O puede decir, estoy aprendiendo. No. La manera como uno narra su vida es la manera como uno vive su vida. Y la manera como uno narra su código es la manera como la persona que está entrevistándome va a entender mi código. Listo. Si yo digo que mi código es una porquería, a mí no me van a contratar. Al final yo digo, wow, ese código no tiene en cuenta estos 100 casos, pero wow. Listo. Después de que expliques el código, básicamente puedes como hablar con el entrevistador y decirle como, hey, hay unas formas de optimizarlo y si hay unos minuticos, trabajar en una pequeña optimización. Y creo que eso es todo para el tercer paso. Ahora, yo les traje el FizzBuzz. ¿Lo conocen? No, claro, es que es muy conocido, muchachos. Primero, y ese es el FizzBuzz más normal de todos. Aquí también se los traje en un enlace
en Letcode para que lo hagan. Listo, después. ¿Quién no ha escuchado el FizzBuzz? Normal. Listo. Básicamente dice que escriba un programa que imprima los números del 1 al 100, pero los que son múltiplos de 3 tiene que imprimir no el número, sino Fizz. Los que son múltiplos de 5 no tiene que imprimir el número, sino Buzz. Y los que son múltiplos de 3 y 5, Fizz, Buzz. Wow. O sea, wow. Facilito, ¿sí? ¿O quién piensa que eso es difícil? No importa. No, está fácil, ¿sí o qué? Entonces, sigamos el framework. Listo. Pensemos primero en cómo lo vamos a solucionar, ¿sí o qué? ¿Qué preguntas tienen sobre ese challenge? Otra cosa. Sí, pregunta. Solo Fizz. Buena pregunta. ¿Qué más? Tiene que imprimirlos. Bien, excelente. Ush, excelente. Diferentes líneas. Wow, me encanta. Ya estamos solucionando todas nuestras dudas. ¿Qué más? Digamos que en cualquier lenguaje que tú quieras. Wow. Entonces, vamos a seguir el framework. La manera como yo preguntaría es esta, con inputs y outputs. ¿Por qué? Porque es la forma más determinística de saber si entendí el problema o no lo entendí, sí o qué. Para uno, ¿qué debería imprimir? Para 2, para 3, Fizz. Para 5, Buzz. Y para 15, Fizz, Buzz. Y para 25, Buzz. Uy, ¿quién dijo que ninguno? Ea. Se me va. Para 45. ¿Quién dijo Buzz? No, man, así es, son retos todos súper fáciles y es que Buzz, no. A ver, para 60. Fizz, Buzz. Para 100. Bien, excelente. Te sigamos. Uy, devuelves. Bueno, sí. What should I do? ¿Qué necesitamos para hacer eso? Eso. Muy bien, espere, muy bien. Esa está muy bien. ¿Se escucharon lo que ella dijo? Primero si es múltiplo de 3, después si es múltiplo de 5, después si es múltiplo de ambos. ¿Qué problema hay ahí? ¿Se escuchaste? No. Ellos dijeron que primero se tiene que evaluar si es múltiplo de ambos. ¿Tiene sentido, sí o qué? Listo. Esa es mi primera sesión, esa es mi primera parte de mi esquema, preguntar y mirar en mi mente si sí funciona. Ya tengo, si ven que ya tengo la solución y ni siquiera he escrito el código, wow, o sea, seguimos. Ay, espérate, devuélvete. Ay, no, ya les hice spoiler. Pero hay tanta gente que no sabe cómo sacar si un número es múltiplo de otro. ¿Cómo se llama el operador? Módulo. Yo no le digo porcentaje. ¿Por qué? Porque es un operador que puede variar del lenguaje de programación, o bueno, puede variar. Así que llámelo módulo. ¿Listo? Entonces se necesita módulo y también se necesita, ¿qué más? ¿Qué estructura se necesita? Condicionales. Eso es todo. ¿Sí o qué? Así que eso es todo lo que necesitamos. Y ya. Ahora, lo que voy a hacer es mostrarles allí en mi máquina cómo sería eso en código, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, este es el FizzBuzz.
Uy, muchachos, ¿qué? ¿Qué pasó? Ay, perdón, muchachos, pero yo programo con eso en blanco. So sorry. Bajémosle el brillo. Así. Ah, no baja. Listo. Entonces, este es mi primer approach para el Facebook. ¿Sí lo ven? Muchachos, pues, es una primera solución, ¿cierto? Pero la que nos dijo la compañera es esta, de aquí. ¿Cierto? Eso es el Facebook. Ahora, si ustedes quieren quedar como unos pro con su entrevistador, hagan pruebas, jaja. Sí, ok. Lo que yo haría en realidad es algo como esto. Esta última parte de acá. Lo que yo haría es hacer una función que me diga, que me retorne FISBOS, FIS o BOS, que lo retorne. ¿Por qué creen que yo haría una función en vez de una vez hacer un ciclo? Que tenga toda la lógica adentro. Esa es una, pero ¿cuál es, más allá de que yo lo pueda llamar, por qué es importante que lo pueda llamar desde cualquier lugar? Uf, para hacer tesis, muchacho, exacto. Una función como esta es una función que con una entrada, da una misma salida. ¿Cómo se llama eso en JavaScript? Una función pura, ¿sí o qué? Y una función pura es muy fácil de testear. Y yo simplemente la puedo llamar en mi ciclo y ya. Y la puedo probar. Y que, o sea, con esto yo paso. ¿Cierto? O sea, wow. Ahora, ya, ay, perdón muchachos, perdón por eso. Ahora, mi recomendación para que ustedes manejen los nervios es la misma, pues es lo que yo sigo y es esto. Hablen muy despacio. Uno suele hablar muy rápido y uno mismo se enreda cuando está preguntando, cuando le están resolviendo las preguntas. Así que mi recomendación es, hablen despacio y hablen de lo que están pensando. Despacio, despacio, tómense su tiempo. También tómense su tiempo para beber agüita, eso hace que usted se estabilice. Pregunte mucho, no le dé pena preguntar. Y lo que yo personalmente hago cuando no sé qué hacer es reírme. O sea, y pues a mí me funciona porque es la conversación entre la persona que me está entrevistando y yo. Y yo soy la que decido cómo quiero que sea mi entrevista, no el entrevistador. ¿Listo? Así lo veo yo. Ahora, ¿cuánto tiempo queda? Ya. 2 minutos. Wow. Bueno, yo les recomiendo algunos recursos como LetCode y HackerRun para que practiquen. No se trata de que resuelvan ejercicios constantemente ni que los resuelvan todos, sino de que sean muy conscientes de qué habilidad quieren ganar. Listo. Por ejemplo, si ustedes no entienden recursividad, entonces vayan a LetCode y HackerRun y traten de ganar confianza utilizando algoritmos recursivos. Estos son algunos algoritmos que yo me he encontrado muy frecuentemente. Primero los anagramas. ¿Quién sabe qué es un anagrama? Todos, ¿cierto? Exacto. Muy, básicamente, a usted le van a dar como estos ejercicios que son demasiado básicos, pero van a probar qué tanto usted conoce su lenguaje. Listo. Hay muchas formas de resolver los anagramas. Hay gente que básicamente organiza las cadenas alfabéticamente y después las compara, si son iguales son anagramas. Hay gente que simplemente cuenta la cantidad de as, es, is o que hayan en la cadena y si la cantidad es la misma, entonces anagrama. Hay muchos algoritmos, listo. Y para ya pruebas más orientadas a proyectos como, no sé, quiero que seas full stack y quiero mirar que tú sí sepas React, específicamente que sepas React. Le dicen a uno algo como esto,
lea este código y explique cuál sería la salida o cuál sería el resultado. También le ponen como, hey, tengo esa aplicación, quiero crear esa aplicación, créala y desarrolla este feature. El que más me he encontrado yo, muchachos, es practíquenlo. Una lista de elementos, digamos, frutas y cantidades. ¿Y qué me han puesto a hacer? Una search bar, una barrita de búsqueda, para que yo ponga el nombre y me encuentre el ítem en la lista. Y después 2 botones para ordenarlos alfabéticamente o por precio o por cantidad. Eso es todo lo que me han puesto para pasar una entrevista senior. O sea, ¿sí me entienden? Así que son cosas muy básicas, pero que suelen tener como pequeñas trampitas. Así que si quieren irse ahorita y hacer ese proyectico, una lista de elementos con sus precios, ordenar por precio, ordenar alfabéticamente y buscar. Eso es todo lo que necesitan. Entonces, pues yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Y síganme en Instagram, que nunca pongo nada de código, pero me van a ver viajando y en vestido de baño.